En un segundo momento invitamos a Rocío Faúndes, ella nos acompaña como directora ejecutiva de la Fundación Todo Mejora, y vamos a hacer una presentación más acabada cuando ella se integre. Entonces, para comenzar, vamos a dar la bienvenida a Margot. Ideal que ella nos pueda relatar, si quiere podemos también hacer intercambio de preguntas con estudiantes, de cómo ha sido esta experiencia, cómo vive ella la disciplina, cómo vive ella el trabajo social, desde un contexto de crisis en el marco de una institución municipal. Así que muy buenos días, Margot, muy bienvenida, y damos el espacio para que nos puedas contar tu experiencia. Buenos días, Rosario, buenos días a todos y a todas quienes están ahí conectados en este momento. Primero saludarlos, enviarles un cariñoso saludo desde la comuna de Molina. No sé si muchos sabrán algo de la comuna de Molina. Nosotros estamos ubicados aproximadamente a 2 horas y media de la región metropolitana. Estamos ubicados en la región del Maule, séptima región, entre las ciudades de Curicó y Talca, para que se ubiquen más o menos. Estamos a 20 kilómetros de Curicó y 50 kilómetros de Talca. Somos una de las comunas de las 9 comunas de la provincia de Curicó. Pertenecemos a la provincia de Curicó y como bien Rosario comentaba, se trata de una comuna con bastantes características. Si bien tenemos un componente rural importante, también contamos con diversos servicios dentro de la comuna que nos hacen bastante especial. Somos una comuna de 45.500 aproximadamente habitantes, de acuerdo al último censo del 2017, y tenemos un componente rural importante. Tenemos geográficamente, para que se ubiquen, no sé si conocen las Siete Tazas o el Parque Nacional Radal Siete Tazas, ¿verdad? Bueno, está ubicado en nuestra comuna, entre el límite de la comuna nuestra y Río Claro. Tenemos bastante superficie rural y las principales actividades económicas tienen que ver con el sector vitivinícola, frutícola y de servicios principalmente del comercio. Eso es como para contextualizar un poquitito y conozcan de qué se trata o quiénes somos nosotros de la Comuna Molina. Administrativamente hoy día, bueno, contamos con una alcaldesa, ¿verdad? Priscila Castillo, que es nuestra actual alcaldesa, más un consejo municipal que son 6 concejales. 5 concejales, perdón, 5 concejales. Todos hombres. En la actualidad no tenemos, la única presencia femenina que tenemos en el consejo municipal es nuestra alcaldesa. Pero dentro de las direcciones también mencionarle que tenemos bastante presencia femenina dentro de las direcciones de nuestro municipio. Por ejemplo, la administradora municipal es colega también nuestra, Dideco, la jueza de policía local, tenemos varias ahí mujeres a cargo de algunos servicios importantes dentro de la comuna. También comentarles que para nosotros ha sido un gran desafío la actual pandemia que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque primero se trata de una comuna que no está centralizada, ¿verdad?, en la región metropolitana. Por ende, a nosotros la región estamos un poquito abandonados, nos sentimos no desde una mirada tan técnica, sino más bien una sensación. Generalmente los recursos que nos llegan son más disminuidos en relación a las comunas más cercanas al nivel central, y en base a eso, nuestro presupuesto municipal se ha visto bastante desmejorado por la actual situación de pandemia. Para nosotros como departamento social, bueno, nosotros tenemos un departamento social de aproximadamente 98 personas dentro de todo el departamento, donde 19 están en la calidad de contrata y planta, y el resto se trata de todos colaboradores a honorarios, ¿ya? Son prestadores de servicio. Esa es nuestra realidad actual, lo cual ya te marca inmediatamente
un precedente, ¿verdad?, para el servicio que nosotros prestamos y para también las condiciones laborales en las que nosotros nos encontramos la mayoría de nuestros colaboradores. El departamento social es un departamento bastante amplio, es un departamento que está directamente relacionado con la comunidad, o la Dirección de Desarrollo Comunitario, directamente relacionada con la comunidad, y como bien decía Rosario, nosotros dentro de la estructura de nuestro departamento está la figura del director en este caso, y el director es el jefe de todas las áreas, no tenemos jefaturas dentro, no tenemos una estructura organizada de manera de simplificar los procesos, sino más bien está todo concentrado en la figura del director. Tenemos bastantes áreas, me imagino que muy similar a las comunas de la región metropolitana. Tenemos un área de asistencia social, de la cual también soy encargada actualmente. Tenemos también un área de programas sociales, de subsidios y programas sociales. Tenemos también áreas de Prodesal, que tiene que ver con los agricultores. Tenemos área de adulto mayor, área de mujeres, y tenemos el área de veterinaria municipal, que también está incluida en nuestro departamento. Está incluida dentro de nuestro departamento. Y dentro de los cambios que nosotros hemos vivido dentro del quehacer municipal durante esta pandemia, lo que más es que hay atenciones que debemos hacer de manera presencial. Durante esta pandemia, el desafío para nosotros ha sido modificar ese componente, pues muchas de las atenciones que nosotros antiguamente hacíamos presencial, hemos tenido que modificar y hacerlas vía telefónica o vía algún sistema, ¿verdad?, de videoconferencia, lo cual dentro de una comuna con un componente rural es bastante desafiante. Muchas de las personas que nosotros atendemos acá no tienen acceso a Internet, no tienen las herramientas tecnológicas para poder acceder, ¿verdad?, a una plataforma, llámese registro social de hogares, llámese Zoom para poder hacer alguna videoconferencia o algún proceso de postulación, incluso a bonos que han estado disponibles para la comunidad. Por lo tanto, para nosotros ha sido un desafío doble y un esfuerzo doble para el equipo profesional con el que contamos, desarrollar este nuevo proceso de intervención. La mayoría de los programas que nosotros ejecutamos en la comuna de Molina actualmente son programas conveniados, es decir, ¿verdad?, que son recursos transferidos desde el nivel central a través de convenios que nosotros ejecutamos. Por ejemplo, el programa Familia, el programa Vínculo, el registro social de hogares, etcétera, que tienen ciertas metodologías para poder ejecutarlos. Y cuando se trata de estos programas, nosotros hemos recibido obviamente indicaciones del nivel regional y nivel nacional para poder hacer nuestras adecuaciones metodológicas, pero el quehacer municipal directo, por ejemplo, a través de la atención social, atención de asistencia social, eso hemos tenido que nosotros ir modificando nuestros protocolos de atención. Con respecto a otro desafío importante que nosotros hemos tenido dentro de la atención de nuestro departamento y que es como súper relevante, ha sido, aparte de la necesidad que la gente ha manifestado de algunos elementos básicos necesarios para su subsistencia, como por ejemplo lo que son alimentos, porque nosotros como comuna nos hemos visto bastante afectados tuvimos en cuarentena aproximadamente 2 meses, lo cual significó una serie de cierres de servicios. Por ejemplo, todo lo que era el comercio de Molina estuvo cerrado alrededor de 2 meses.
lo cual impactó fuertemente en los ingresos de muchas de las familias que viven acá y que trabajan acá mismo dentro de la comuna. Por lo tanto, eso necesariamente o inmediatamente afectó, ¿verdad?, al tipo de necesidad que la gente manifestaba. La principal necesidad por la cual la comuna de Molina accedió a nuestras oficinas fue por la necesidad de alimentación, ¿ya? La cual se vio bastante afectada, que me imagino también que es coincidente con a nivel nacional. Y en base a ese sistema, nosotros, bueno, tuvimos todo lo que es el apoyo del programa de Alimentos para Chile, en lo cual nosotros accedimos a una cantidad de 10.000, un poco más de 10.000 canastas que nos llegaron, canastas de alimentos, y además nosotros como municipios adquirimos alrededor de 8.000 canastas más, llegando a una totalidad de 17.000, 18.000 canastas, los cuales fueron repartidas durante esta época de pandemia y principalmente durante la etapa de cuarentena, para poder entregar un apoyo permanente a las familias. Aparte de esa necesidad y de ir apoyando a las familias para cubrir estas necesidades, nosotros como departamento, uno de los principales desafíos para nosotros ha sido el nivel de estrés que las familias han manifestado, o las personas han manifestado al momento de acudir a nuestro departamento. Y ha sido un componente con el cual nosotros hemos tenido que luchar, adaptarnos y buscar nuevas estrategias para poder enfrentar esta situación. Porque cuando uno se enfrenta a una necesidad de alimentos, por ejemplo, nosotros como municipio tenemos recursos para poder responder a esa necesidad y entregar un apoyo a las familias. Sea o no este apoyo permanente, de cualquier forma, nosotros tenemos la capacidad, ¿verdad?, monetaria, tenemos la responsabilidad y debemos cumplir con la familia. Pero en el caso, cuando nosotros recibimos la atención, o entregamos la atención y recibimos a las personas acá en nuestro departamento, y cuando las familias y las personas tienen un nivel de estrés que se ha manifestado en elevar el nivel de agresividad, para nosotros ha sido un desafío súper potente. Nosotros como colegas dentro del departamento siempre estamos como analizando las diversas situaciones y los diversos escenarios a los que nos enfrentamos, y estamos elaborando siempre estrategias para poder responder y mejorar el servicio. Y dentro de nuestro análisis, ese ha sido el componente que más nos ha costado trabajar a nosotros. El poder responder de manera efectiva y de manera empática y de manera positiva a las familias cuando estas personas vienen con este nivel de estrés y un nivel de agresividad que se ha visto acentuado tanto por la pandemia, pero también que se ha visto acentuado por este cambio social que hoy día estamos viviendo, ¿verdad?, que comenzó el 19 de octubre del 18 de octubre del 2019, en donde se dice que Chile cambió. Bueno, nosotros sí lo hemos observado en la conducta de la gente. Hoy día tenemos una comunidad que mucho más demandante, mucho más exigente, mucho más consciente de sus derechos, lo cual para nosotros, y también viene con una postura súper diferente, a pesar de nosotros ser una comuna, ¿verdad?, con un componente rural, que se supone que la idiosincrasia de la gente acá es como diferente a la de la región metropolitana, y que se suponía que era así, y que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar de esa forma, con ese perfil. Hoy día nosotros nos damos cuenta que ese perfil cambió. Y eso ha significado para nosotros como equipo un componente estresor que se suma
a todas las estrategias que hemos tenido que enfrentar durante este tiempo de pandemia, que ha sido, verdad, que ya de una de atención presencial hemos pasado a una atención más a través de la tecnología, todo lo que significa lidiar con a veces no tener recursos para poder responder a ciertas necesidades, porque todos los procesos administrativos municipales son lentos, los procesos de compra no son tan rápidos, requieren una serie de procesos y procedimientos y la burocracia que entra dentro de nuestro quehacer municipal, que está súper presente, y hoy día, dado este cambio de perfil, dada la necesidad producida por la pandemia, nosotros tenemos que responder de manera casi inmediata. Y eso para nosotros ha sido extremadamente desafiante, ha sido muy estresante también para nosotros, pero ha sido un desafío que hemos tomado con la calidad profesional de cada uno del equipo y siento que hemos podido ir respondiendo a las necesidades y no solo las necesidades materiales de la gente, sino también las necesidades más emocionales, porque a veces la gente necesita contención, necesita ser acogida, ser escuchada. A veces la gente viene solo para que un profesional escuche. Y eso, en la época de pandemia, en tiempos de cuarentena para nosotros, ha sido desafiante. Bueno, y también comentarles que nosotros somos un departamento que ha estado trabajando de manera presencial desde el primer día de pandemia. Nosotros no hemos dejado de trabajar, no hemos hecho teletrabajo. Si bien hay parte del equipo que está con teletrabajo, pero son personas que están afectadas por alguna enfermedad de base, ¿verdad? Como en todos los servicios, pero dentro del departamento de las 98 personas que trabajamos, son 6 que están con teletrabajo, 6, 7. El resto hemos estado desde el primer día en terreno, acá, trabajando. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, no sé si quieren conocer algo más. Doy la palabra. Justamente una de las partes donde quizás más aprovechan los jóvenes de este tipo de actividades es la parte de las preguntas, porque ellos también van justamente conectando tu experiencia en el municipio y estos desafíos asociados al COVID con lo que han ido aprendiendo o desarrollando en sus clases y en su formación hasta ahora. En este marco los invitamos y las invitamos a que puedan hacer preguntas a Margot a partir de lo que a ustedes les nace, quizás las preguntas que se formulaban en el ensayo, tuvieron que entregar un ensayo hace poquito a Margot, o quizás preguntas que les nazca a partir del desafío que se les propone con el taller guiado, ¿no? ¿Cómo pueden ustedes también ir conectando estos desafíos académicos que tienen con la experiencia de Margot? Les doy la palabra para ir viendo qué preguntas surgen. Aquellos que no tengan micrófono, escriban las preguntas por el chat y las vamos a compartir. Vamos a ver. Mientras se van animando las y los estudiantes, también a mí me surgen algunas preguntas y quisiera compartir una. Esto que tú nos compartes, Margot, del cambio de la actitud o de la forma, digamos, del vecino o la vecina de llegar al municipio desde el 18 de octubre, ¿no? Que por un lado es una bienvenida, mayor conciencia, digamos, ¿verdad?, para todas y todos los ciudadanos. Y ahí como preguntarte un poco de qué modo eso es, a propósito también de que tenemos, creo yo, y esta es mi hipótesis, o a veces postura, de que muchas veces confundimos el hacernos más conscientes de nuestros derechos a una actitud clientelista, de vengo a exigir mi derecho y usted de inmediatez, ¿no? De esta cosa como inmediata. Entonces me surge la pregunta ahí como respecto de cómo también esa mayor conciencia de derecho
que creo que es muy importante y celebrada, cómo eso también se materializa. Y me imagino que los desafíos que también puede generarles como equipo ahí de colegas en la IDECO, que no es menor, es el lugar, Sí, digamos, el corazón de la Magdalena, IDECO. Mm. sí, Sí, yo tengo Magdalena, otra, perdón, comentar, Margot, dígame. que tengo otra pregunta para que quizás las contestes ambas Ok, de una. Sí. Que es justamente una pregunta que me surge a partir de la experiencia que tuvimos con la práctica de este año, donde se levantaron mucha inquietud de pensar o de sentir que por el no poder estar presencialmente en las instituciones, o dado que la pandemia no nos permite hacer un trabajo presencial, se prefirió no hacer prácticas en términos de no ejercer estas primeras experiencias profesionales con los usuarios. ¿De qué forma sientes tú han podido continuar interviniendo, haciendo la gestión de justamente el servicio que presta la municipalidad en este contexto de pandemia? ¿Qué estrategias usaron para cautelar, digamos, las acciones que tienen? ok, En el ya, fondo, lo que hay de fondo es, ¿se puede hacer trabajo social en pandemia? Eso es. sí, sí, se puede. Ya, pero voy a responder la primera pregunta. Con respecto a lo que mencionaba Magdalena, efectivamente, yo creo que hay que hacer una diferencia entre los tipos de clientes o los tipos de usuarios que nosotros tenemos. ¿Ya? Es súper importante no encasillar solo en una categoría. Y eso nosotros lo vemos todos los días en el trabajo diario. Nosotros tenemos un tipo de cliente, que es el cliente, un perfil, que es el cliente habitual, ¿verdad? El usuario habitual, que es aquel que maneja perfectamente toda la información de los servicios municipales, ¿ya? De los servicios municipales y de los beneficios gubernamentales. Te voy a poner un ejemplo así súper práctico. Tenemos, por ejemplo, el gobierno anuncia un bono, por ejemplo, cuando se anunció el bono del COVID, y Rápidamente. nosotros inmediatamente teníamos ya consultas vía telefónica de cuáles eran los requisitos, siendo que a nosotros como municipalidad aún no nos bajaba la información. Ese tipo de usuario es el que hoy día viene con esa actitud más agresiva, ¿verdad? El que tienen que cumplirme lo que yo estoy pidiendo, porque son mis derechos, y con una actitud más agresiva eh, que y más desde la exigencia, eh, más que desde la necesidad misma que puede presentar la familia, porque es una familia que habitualmente tiene todos los bonos, tiene todos los beneficios, recibe todos los servicios. Por ejemplo, es una familia compuesta por niños, tienen canastas CUNAEP mensualmente, todos los niños. Canasta de gobierno, que es la que llegó y que estaba asignada para la gente que está dentro de menos del 40%, y que nosotros como comuna, de los 17.000 hogares que tenemos encuestados a través del Registro Social de Hogares, nosotros tenemos alrededor de 11.000 dentro del 40%, lo cual es un dato importante de que se trata de una comuna bastante vulnerable en comparación con otras. Por lo tanto, ese es un tipo de cliente y es el que nosotros hemos tenido que elaborar estrategias para poder atender, ¿verdad? Y poder sentir, o sea, darle la respuesta lo más eh, formalmente y adecuadamente posible. Porque la respuesta que nosotros demos en esos casos, siempre el usuario se va con la sensación de que el municipio no sirve, que el gobierno no sirve y que sus derechos no están siendo respetados. Eso por una parte. Respecto, en comparación a otro tipo de usuario, que es el usuario que nosotros no conocíamos hasta este momento,
¿verdad? El beneficiario que era este llamado clase media, entre comillas, que sabemos que quizás no es clase media, pero es la persona que siempre ha trabajado, que nunca, que solo ha llamado al municipio, se ha acercado al municipio porque necesita constituir una organización o porque necesita dar solución al foco que está en el alumbrado público y no está funcionando, pero que en realidad todas sus necesidades básicas las suplen desde la misma familia y se hacen responsables desde ellos mismos. Ese tipo de usuario nosotros no lo conocíamos hasta hoy día, que es lo que nosotros llamamos, nosotros como municipio tenemos como una categorización, que nosotros tenemos el 20% de usuarios habituales, ¿verdad? Y el 80% de la población son gente que habitualmente no acude al municipio, que se informa del municipio, que cuando necesita postular al crédito, a la beca del chico que entró a la universidad. Ese tipo de usuario es el que hoy día nosotros visualizamos con esta pandemia, porque fueron los que quedaron sin trabajo, porque fueron los que perdieron su fuente laboral, porque fueron los que se vieron afectados por esta situación del COVID, porque fueron los que se contagiaron al momento de salir a trabajar, porque hay muchos que siguieron trabajando y se contagiaron, por lo tanto se hicieron visibles a nuestros ojos. Y ese usuario hoy día también está mucho más consciente de sus derechos, pero la postura o la forma de acercarse al municipio es distinta. Ellos vienen con una actitud bastante más desde la necesidad y al sentirse escuchados y acogidos y al darse cuenta que el municipio, por ejemplo, nosotros llegamos gente que jamás había recibido una canasta del gobierno, o sea, del gobierno ni del municipio. Y cuando nosotros golpeamos su puerta y dijimos, ¿sabe qué? Venimos a entregarle esta canasta dada la situación de pandemia, hay mucha gente que se sorprendía y agradece mucho. Entonces, yo creo que hay que hacer la diferencia entre esos dos tipos de usuarios, entre estos dos extremos, porque son extremos quizás, hay una serie de usuarios diferentes, con diferentes características, pero estos dos para nosotros ha sido desafiante. Uno, porque es el usuario habitual, ¿verdad? El agresivo, y el otro es el desconocido, el que nosotros no sabíamos cómo enfrentar, no sabemos cómo llegar a ellos. Entonces también ha sido desafiante y ha sido un aprendizaje para nosotros como equipo profesional. Obviamente, desde una mirada súper personal, es mucho más fácil y más asequible trabajar con el usuario, ¿verdad?, el que no conocíamos, el que fue afectado por esta situación de pandemia. El otro es más difícil hacerlo entender, es más difícil porque quizás entregamos 1, 2, 3, 4 beneficios y la sensación de que el municipio no sirve y que el gobierno no sirve y que los recursos son escasos, siempre va a estar, porque es una necesidad constante y del usuario, que tiene que ver más con la cultura de ellos, con la formación, con el tipo de vida, con la historia de vida, más que con lo que nosotros podamos entregar como servicio. No sé si respondo más o menos, Magdalena, tu pregunta, sí. Con respecto a la segunda pregunta, que tiene que ver con las prácticas profesionales que ustedes mencionaban que no han podido tener durante este semestre, o durante lo que va del año, nosotros como municipio, dentro de la política, tampoco recibimos alumnos en práctica durante este tiempo. No lo recibimos de manera presencial, dada la situación de pandemia, y de manera telemática tampoco lo recibimos porque nosotros como equipo hemos estado súper sobrecargados de trabajo. Por lo tanto, recibir un alumno en práctica vía Zoom, para nosotros es doble trabajo. Entonces fue una política que se tomó, que podemos estar de acuerdo o no, pero es una política que se tomó a nivel local. Que entiendo que hay muchas municipalidades que también tomaron esa conducta, esa acción. Pero desde el punto de vista del quehacer profesional de nosotros como trabajadores sociales o del área social, ¿se puede hacer intervención durante la pandemia? Sí, se hace. Se sigue haciendo de manera presencial en situaciones muy concretas. Por ejemplo, si yo tengo una familia que solicita ayuda en materiales porque está en una condición precaria de vivienda,
yo no puedo entrevistarla vía telefónica y no acudir al domicilio a visualizar la necesidad para poder contactar con la información que yo tengo, que saco del registro social de hogares, que saco de la entrevista, ¿verdad?, que yo hago con el usuario, sino que yo tengo que acudir al municipio y debo hacerlo. Durante la época de pandemia, nosotros tratamos de reducir lo máximo o a la mínima expresión este tipo de intervención. Lo tratamos de hacer, pero cuando habían situaciones puntuales debimos hacerlo igual, con todas las medidas de seguridad, con los buzos que nosotros usábamos, con todos los implementos de seguridad, y afortunadamente nosotros dentro del departamento no hemos tenido contagiados en todo este tiempo, ninguno. Y con respecto a otros programas, se han elaborado otras estrategias de intervención vía telefónica, vía web, las cuales en cierta medida han dado resultados con algún tipo de usuario, pero no con todos. Por lo tanto, nuestro departamento siempre ha estado abierto y siempre hemos tenido también atención presencial y con las medidas de seguridad. O sea, esa ha sido nuestra forma de trabajar durante la época de pandemia. Depende del programa, depende de la necesidad del programa, depende de la necesidad de intervención y depende de la necesidad del usuario. Es como nosotros nos hemos ido adaptando, ¿verdad?, en este tiempo de pandemia. Pero ha sido desde telemática hasta presencial. No sé si respondo también la consulta. Sí, por supuesto. ¿Sí? Ok, no sé si hay alguna otra consulta. Las chiquillas, Tenemos Hola. espacio para una última pregunta. Yo tengo una pregunta. la Natalia. La verdad no una pregunta, sino una opinión. A ver, Creo que, o sea, no una opinión para mí, sino quiero saber la opinión de ella. Que bueno, a causa de la revuelta social, creo que este es un momento en que se nos permite soñar, po. Como trabajadores sociales siempre se nos dice que en la escuela podemos soñar y hacer muchas intervenciones y como ver el mundo como queramos. Y creo que la redacción de una nueva constitución y armar como de nuevo las normas, como desde la experiencia también eh, no, debería recopilar como la experiencia de los trabajadores también como desde los distintos terrenos. Entonces igual entendiendo que desde el relato y la experiencia de Margot hay un problema como con la centralidad del poder, como con esta estructura que tanto a nivel como estatal, como también lo puede ver como reflejado a nivel de la municipalidad, como que hay un jefe y no hay, o sea, hay un director y no hay jefes de las distintas áreas, complejizándose. Como me gustaría saber cómo ella armaría como su estructura ideal en la municipalidad, así, como cómo ella armaría el poder, como desde porque se está hablando como de gobiernos, como que las municipalidades tengan el poder de sus propios territorios y cosas así, como me gustaría saber. Natalia, sí, mira, efectivamente lo que tú dices tiene, de acuerdo a mi opinión personal, tiene bastante de cierto. Y nosotros como municipalidades, y en este caso de Molina, a ver, cuando uno es estudiante, cuando yo fui estudiante, también tenía una serie de sueños, ¿verdad? Ideales, como es la sociedad ideal, ¿verdad? Desde los derechos, desde las bases, que todo nazca desde las bases. Cuando uno entra al sistema, lamentablemente te das cuenta de que dada la estructura que nosotros tenemos como país, ¿verdad? Que tenemos es un poco difícil y uno empieza a nadar contra la corriente. El hecho de que existan usuarios como el que yo describí en la primera instancia, este usuario demandante que conoce el sistema, no es al azar, no es producto de que el usuario nació así, es complicado, es producto de la sociedad que tenemos hoy día. Es el reflejo de la sociedad y las desigualdades que hoy día nosotros tenemos en nuestro Chile. Por lo tanto, también como profesionales tenemos que hacernos cargo de eso. Es nuestra responsabilidad hacernos cargo.
nosotros como municipio, como comentaba, y dentro de la Dideco, tenemos todo concentrado, ¿verdad? Y repetimos el patrón del sistema que rige en nuestro Chile, concentrado solo en una persona, sin jefatura, porque hay una serie de recursos involucrados para poder ejecutar esto. Hay una serie de recursos involucrados, tú tienes que abrir cupos para personas de planta, de contrata, lo cual el Estado hoy día no hace. Hoy día el Estado es el peor empleador, como se dice. Si nosotros hacemos la comparación de que tengo 19 personas, 19, 20 personas a contrata y planta, versus, y somos 98, el resto son todos prestadores de servicios. Y que ellos vienen a suplir todos aquellos servicios que la municipalidad no es capaz de cumplir con su personal de planta o de contrata. Entonces, ya desde ahí, la cosa está complicada. Si partimos de ese análisis, ya partimos con desigualdades inmediatamente dentro de la estructura que está encargada, ¿verdad?, de prestar un servicio a la comunidad. Y otro de los elementos que yo creo que nosotros estamos al debe como municipio y les debe pasar a todos los municipios tiene que ver con la participación social y que tiene que ver mucho con la revuelta que se provocó durante el 2019, que la sociedad hoy día pida espacios de participación y espacios en la toma de decisiones tampoco es al azar. Esto es producto de años de estar relegados, ¿verdad? Y de que exista una cúpula que toma las decisiones por todos, sin considerar la opinión de las bases. A nosotros también nos pasa como municipio, y también es un mea culpa que yo hago en este sentido. Por ejemplo, nosotros desde nuestro quehacer profesional tenemos que estar todos los días respondiendo de manera inmediata a las necesidades que van surgiendo, ¿verdad? Tenemos que arreglar un puente, tenemos que hacer esto, tenemos que dar respuesta a una comunidad, tenemos que esterilizar perros, etcétera, y nosotros con los recursos que tenemos que ir todos los días cumpliendo estas funciones, dejando un poquitito de lado lo que tiene que ver con la planificación, ¿verdad? Y hacer una planificación más participativa. En general nosotros tenemos formas de participación de la comunidad, que tenemos el COSOC, que no sé si ustedes conocen lo que es el COSOC. Tenemos juntas de vecinos, tenemos organizaciones territoriales y funcionales, y nosotros a partir del 2017 comenzamos a desarrollar un modelo de gestión territorial, que es a través de la Oficina de Organizaciones Comunitarias, en donde nosotros sectorizamos y dividimos el territorio de la comuna en 5 territorios, ¿verdad? Y en esos 5 territorios nosotros pusimos una persona que es un gestor territorial, que es el encargado de vincular a las organizaciones y a la comunidad en general con el municipio. Sus necesidades, pero como son las necesidades más comunitarias, no personales, no individuales. Esa fue nuestra primera estrategia para fomentar un poco la participación, porque si nosotros, por ejemplo, revisamos hoy día el catastro de organizaciones que nosotros tenemos dentro de la comuna, tenemos un catastro infinito. Pero si contamos cuáles son las que están actualmente en funcionamiento, son mínimas. Y lo otro, que también hay una crisis de participación porque la gente ya no cree en las instituciones, ni siquiera en las organizaciones. A nosotros nos pasa, tenemos juntas de vecinos que tienen alrededor, no sé, de 250, por ejemplo, miembros. Y tú vas a una reunión de juntas de vecinos y hay 20, 30 personas. Tampoco existe una representatividad dentro de las decisiones, ¿verdad?, que pueda tomar esa organización. Y eso es por esta necesidad, ¿verdad?, de participar, y la gente ya no cree en nada. Cuesta que la gente crea en las instituciones, y eso también pasa por una responsabilidad nuestra. ¿Sí? Eso yo lo tengo súper claro y estamos súper conscientes de eso. Nosotros como municipio de Molina muchas veces nosotros planificamos actividades de acuerdo a los recursos, de acuerdo a lo que nosotros percibimos que la comunidad quiere, pero no le hemos preguntado a la gente. O sea, nosotros, por ejemplo, el año pasado, después de la revuelta social, nosotros como municipio
tuvimos el primer acercamiento a preguntarle a la comunidad qué quería. Nosotros todos los años en marzo hacemos lo que es el Festival de la Vendimia acá en Molina, en donde se destina una gran cantidad de recursos. Y a propósito de la revuelta del 2019, en conjunto con la administración se tomó la decisión de someter a la opinión de la comunidad, y nosotros junto con no fue una consulta ciudadana que se hizo después de la revuelta, nosotros dentro de las preguntas a nivel local sometimos a la comunidad a que decidiera si quería o no quería el Festival de la Vendimia 2020. Y salió, la comunidad decidió por 20 votos que no quería el Festival de la Vendimia. Y nosotros no realizamos el Festival de la Vendimia, lo cual significó un importante costo también de imagen para nuestra alcaldesa, porque si tú sacas la cuenta, 20 votos de diferencia, la mitad de la comunidad estaba a favor y la mitad estaba en contra. Pero como se sometió al escrutinio público, nosotros no podíamos después decir, no, sabes que no es tanta la diferencia, hagámoslo igual. No se hizo. Entonces, también de parte nuestra, de parte de la institucionalidad, nosotros no promovemos lo que es la participación. Por lo tanto, tampoco nos podemos quejar de que hoy día la comunidad es más agresiva, que tiene otra mirada, que está más consciente de los derechos, si bien tampoco nosotros promovemos la participación, y es un mea culpa que nosotros como departamento, y en este tiempo que yo he sido directora de desarrollo comunitario, lo asumo y sé que es algo que tenemos que trabajar para el próximo periodo, que esperamos que se repita el periodo porque la alcaldesa va a la tercera reelección, que sería ya la última. Y es algo que tenemos que trabajar durante el próximo periodo, que tiene que ver con promover la participación real de las bases, que es lo que nos falta. Y por eso también hay tanto descontento, que es el análisis que nosotros hacemos. Bien, Margot, no sé si es que Natalia responde tu pregunta. Esperamos. Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Sí. O sea, que se escapó de toda pauta como hacia dónde se direccionó la conversación. Es interesante mirar los desafíos que como municipios tienen, también el diagnóstico que hacen del por qué existe este perfil de ciudadano demandante y de qué manera el municipio también necesita visibilizarlo para poder tener una participación real, una participación vinculante, en donde todo y todas se sientan parte, y disminuyendo en ese sentido el nivel de estrés que le genera la atención hoy día. Margot, te queremos dar infinitas gracias por este espacio que nos hace pensar en espacios como el que tú estás hoy día, un municipio que representa uno de los 250 y fracción, 346 municipios de Chile, y que nos muestra una pequeña fracción de nuestro país, que como tú planteas es rural, que como tú planteas tiene desafíos particulares, y que hoy día está altamente desafiado tanto por la estructura, que impone cierta forma de funcionamiento, y también los intereses propios de su comunidad. En ese sentido, te agradecemos muchísimo por esta mirada. Creo que también levanta ciertas preguntas para el trabajo social. ¿Cuál es el grado de participación entonces que como trabajadores sociales tenemos respecto a este contexto actual, que no tan solo está dictado por la pandemia como estamos conversando, sino también altamente desafiado en términos sociales a propósito del estallido y el nuevo proceso constituyente? Así que queremos darte las gracias para poder entonces dejarte invitada, por cierto, a la presentación de Rocío, si es que tienes tiempo poder hacerlo. Ella nos va a acompañar también dando una presentación desde una mirada, desde un lugar diferente. Ella representa a las organizaciones de la sociedad civil, y en ese sentido el trabajo de una fundación que se llama Todo Mejora, que también se ha visto altamente desafiado en contextos de COVID, pero seguramente también nos va a hacer este cruce también más político respecto de cómo ha estado esto también gatillado por las diferentes demandas que están y necesidades sociales que se están presentando hoy día. Así que damos muchísimas gracias, Margot, y
Y dejamos De abierta la acuerdo. posibilidad entonces a que sigamos conversando en otros espacios, que siempre van a ser muy, muy valorados por todos y por todas nosotras. Así que muchísimas gracias. Agradecerles a ustedes también este espacio. Para nosotros como comuna es importante que conozcan nuestra experiencia. Espero haber estado a la altura de eso y agradecer a todos y harta energía nomás para este domingo, lo que se viene, un proceso histórico, así que lo importante es ir a votar el domingo. Eso, Antes de que así se que vaya, sí, tenía una pregunta, ¿puedo hacerla? Depende de los tiempos, cómo está Margot, no sé, Rocío, estamos con los tiempos un dale poquito nomás, justos. dale. Dale, Aline. Es que es respecto a cómo, a ver, cómo la... Porque en la pandemia y luego de la revuelta social se ha visibilizado aún más como las desigualdades que hay en la sociedad, entonces ha sido muy difícil responder o hacerse cargo de eso desde el municipio. Sí, sin duda complejo. Sin duda complejo porque, como te digo, el municipio o la estructura gubernamental es el principal fuente de desigualdades. Nosotros como estructuras, desde nuestra estructura somos desiguales. Por lo tanto, de que visibilizamos más estas diferencias, ¿verdad? Es real, y también es real que no contamos con todos los recursos para poder mejorar esta situación, sino más bien muchas veces nosotros somos agentes que en el tiempo van aportando para que estas desigualdades se vayan extendiendo. O sea, nosotros al muchas veces actuar de manera asistencialista, porque debemos hacerlo, también aportamos a que estas desigualdades se vean o se reproduzcan en el tiempo, continúen durante grandes periodos de tiempo. O sea, es algo que nosotros vemos todos los días, y muchas veces los programas que están orientados a cambiar estas situaciones no son realmente efectivos. O sea, nosotros lo vemos todos los días. Existen una infinidad de recursos que se invierten, por ejemplo, en el programa Familia, una serie de bonos asociados, beneficios asociados a la familia, y nosotros vemos que la familia, una familia ingresa al programa y sale de la misma forma. Entonces, nosotros desde un punto de vista bastante personal, yo soy bastante crítica con respecto al sistema en el que actualmente estamos. Es un reproductor constante de las desigualdades de nuestro país. O sea, eso nosotros lo vemos reflejado todos los días acá en el quehacer diario. Y es lo que hay que cambiar. Hay que luchar, hay que seguir luchando para poder ir modificando eso. Gracias. Muchas gracias. Cristian, no se te escucha. Rosario, yo no me puedo quedar en la otra porque tengo otra reunión ahora. Por supuesto. Así que me disculpo por Totalmente eso. comprensible. Sí. No, Y en un absoluto. saludo para Muchísimas todos. gracias. Muchas Listo, gracias que por estén Muchísimas bien. estar gracias. acá, Margot. Listo. Tengan muy Chao. buen día. Gracias. Igual Chao. ustedes. Bueno, agradecerle a Margot que esté presente, agradecerle también a Rocío que nos haya esperado un poquito, que nos un poco de tiempo. Sabemos que es familiar también y todo eso. Entonces, cuando voy a hacer una breve introducción, solo para ponerle un poco de solemnidad que Rocío esté con nosotros. Hay que estirar la alfombra roja para que entre Rocío. Por favor, de todas maneras. Parecer ahora un sonido de trompeta, ¿ah? Eso es lo que parecer ahora un sonido de trompeta. Poder hacer de este espacio un espacio muy solemne. Agradecerle a Rocío, agradecer a los estudiantes también que están con nosotros, y contarles también que como cuando pensamos este espacio, claro, pensamos en alguien que estuviera quizá en el mundo local, un mundo tan estudiante, y tiene sus propios desafíos, sus propias tensiones, y que probablemente un contexto de estas características de pandemia lo iba a poner en un lugar muy crítico respecto de la capacidad del Estado para poder responder frente a una circunstancia tan inaudita de estas circunstancias.
Y también cuando pensamos, también dijimos, pero pensemos en otros espacios, quizás pensemos también en otras temáticas. A los 4 nos apareció la Rocío así como una especie de iluminación mágica. Y además como en la connotación que, bueno, los estudiantes lo deben saber, pero probablemente es bueno decirlo, es que estuvo como en el alma mater, en los elementos más fundacionales de la Escuela de Trabajo Social, que yo creo que eso la hace compartir y querer mucho este proyecto educativo. Entonces, voy a decir No todo. no lo saben los estudiantes, así que es bueno que lo digan. Aquí con una fundadora, les voy a decir todos los títulos de la Rocío, no voy a guardar ninguno, para que ella se avergüence totalmente, porque creo que es bueno reconocer todo el trabajo que ha hecho. Trabajadora social y cientista política, magíster en estudios sociales y políticos, latinoamericano y máster en ciencias políticas y sociales, amplia experiencia en docencia y en estudios aplicados en ciencias sociales y políticas, con foco en políticas sociales relacionadas con niñez, adolescencia, género, inclusión en educación, participación ciudadana y política migratoria, directora social de Fundación Todo Mejora, y, ¿cómo uno diría? Activista política también, ¿no? Con un rol político Sí, influencer también. Militante. Militante, dejémoslo en militante. Y también que trabaja en la Fundación Todo Mejora, que yo creo que es un precioso trabajo que se hace, que apoya a niños, adolescentes y jóvenes que viven experiencias de violencia basada en su orientación sexual, identidad y expresión de género. Y una de las graves más consecuencias, quizás también no tan conocido, quizás no tan conversado, que tiene que ver con el riesgo de suicidio, ¿no? Rocío, que ahí hay una labor bien de contener, ayudar a las comunidades educativas, generar mecanismos y formas de prevención y sobre todo de inclusión respecto de ciertas prácticas que muchas veces la escuela es más bien quizás expulsiva y es más bien sin mucho repertorio de qué hacer probablemente. Rocío, así que sin más, quería dejarte este espacio de tu reflexión y ha sido este año tan raro, ¿no? Súper, muchas gracias, Cristian. Es un gusto ver a tantas caras conocidas, ex compañeros de pega, ex estudiantes, ex pares. Yo fui profe de este taller hace, no sé cuántos años. Y efectivamente, como les quería contar, bueno, Cristian contó un poquito, pero súper en 2 líneas mi trayectoria laboral, porque creo que es súper importante también que uno se imagine cómo las definiciones que uno topa en la etapa universitaria son solo puntos de partida y luego lo que tú puedes hacer con eso de verdad que son caminos súper amplios y que tienen idas, vueltas, reinvenciones y qué sé yo. Yo soy trabajadora social y politóloga y era la clásica estudiante universitaria que era ayudante de todos los ramos, súper estudiosa y qué sé yo, y por lo tanto siempre me proyecté a la vida académica. Y estuve en la vida académica, en el track académico, 10 años por lo menos, en la Universidad Alberto Hurtado, que de esa historia de la que hablaba Cristian. Fundamos la Escuela de Trabajo Social en 2003, después con un grupo de personas fundamos la carrera de Ciencia Política dentro de la misma facultad, y luego yo me fui a hacer un doctorado a Barcelona, volví, estuve metida en el track académico un buen tiempo, hasta que tuve una crisis vocacional profunda con varias cosas de la carrera académica, y además tuve un fracaso resonante con el doctorado que estaba haciendo, me agarré con mi tutor, me agarré con toda la gente de la Universidad de Barcelona, tenía un déficit atencional no diagnosticado que hacía que la tesis doctoral se me hiciera un infierno, en fin. El asunto es que el año 2011 o 2010 dejé la universidad y me reinventé profesionalmente, pues, y descubrí que había vida fuera de la academia y descubrí que el mundo de los estudios aplicados es un mundo donde yo podía seguir haciendo esto que me gustaba mucho, que era investigar, pero viendo de una manera mucho más concreta. No quiero yo desmerecer a todas las personas que están aquí presentes que se dedican a la carrera académica, que además les tengo un respeto gigante, pero uno ve de una manera mucho más directa a veces los impactos de los hallazgos o de los estudios que se realizan. También muchas veces ves cómo los estudios que realizas se guardan en un cajón de alguna oficina pública y no los lee nadie más. No, tampoco es un mundo idílico. Estuve en el área de estudios del Consejo Nacional de la Niñez, estuve a cargo del área de estudios del Programa de Acceso Inclusivo, Equidad y Permanencia de la USACH, donde trabajé con Juan Pablo Labarca, que veo ahí, y
ahora estoy de directora social. Primero estuve a cargo del área de estudios de la Fundación Todo Mejora y ahora estoy de directora social de la Fundación. Entonces, les voy a contar un poco, y primero les quería mostrar un video súper cortito. Como los videos no corren muy bien con estas plataformas, les voy a dejar el link en el chat del Zoom. Entonces, quizás si pueden apagar sus micrófonos para que no escuchemos el video reproducido 20 veces. Rocío, apagaste tu micrófono. Genial, y yo dando instrucciones. Les decía que quizás pueden apagar sus micrófonos para que no escuchemos el video reproducido en paralelo al infinito y pueden tomarse un ratito para ver el video. El link está cargado en el chat, por si acaso, del video, para que cada uno pueda verlo. Quizás puedan ir levantando el dedo cuando ya lo han visto ya, ¿no? Si lo han visto las Carla, Camila, Tiare, Aline, Edward. Bacán. La Romy, la Linda, Natalia. Gracias. Nicolás, ¿levantaste el dedo o tienes una pregunta? Pues levantaste la mano, parece, pero da lo mismo, se entiende. La Constanza, la Danisa, la Tiare ahí, que nos avisen que ya, con una señal que ya vieron el video. La Valentina también y la Javiera Llanes creo que faltan. Ya, Edward lo vio. Bacán. Gracias a todos por ver el video. Súper. Estoy compartiendo pantalla. Avísenme si la ven correctamente, por favor. Súper. Bueno, como contaba Cristian, la misión de Todo Mejora, que es una ONG que existe en Chile hace 8 años, es promover el bienestar de niños, niñas, adolescentes, jóvenes también es una población con la que estamos trabajando más ahora último, que sufren violencia en distintos ámbitos de su vida, por causa de su orientación sexual, su identidad y su expresión de género. Nosotros formamos parte de un proyecto global que se llama It Gets Better, que surgió en Estados Unidos hace 10 años y que hoy día tiene filiales en 19 países del mundo. No somos la misma organización, trabajamos en red, y la razón por la cual surge It Gets Better y por la cual surge Todo Mejora también en Chile tiene que ver con estos datos que les voy a mostrar a continuación. A pesar de avances culturales, avances en políticas públicas,
cambios en las estructuras familiares y en varios procesos que han ido ocurriendo en las últimas décadas, hasta el día de hoy, y este dato es del 2017 de una encuesta que se hace en Estados Unidos, que yo la cito porque es una encuesta censal que se hace a todos los estudiantes secundarios de Estados Unidos, que es uno de los países que hace más tiempo y de manera más sistemática mide estos temas. Entonces, no es que en Chile no haya cifras, hay pocas, pero yo prefiero ocupar acá cifras internacionales, porque te muestran que el año 2017 un adolescente homosexual o bisexual tiene casi 5 veces el riesgo de suicidio que sus pares heteros, por lo menos de intentarlo. Este siguiente dato es de una encuesta canadiense del año 2015. Canadá es uno de los países que no solo mide esto hace más tiempo, sino que además tiene más políticas y acciones afirmativas e inclusivas, es decir, probablemente es uno de los países del mundo donde la comunidad trans puede encontrarse con una situación un poco menos adversa, y a pesar de eso, 1/3 de los y las jóvenes trans ha intentado suicidarse al menos una vez al cumplir los 18, y 10% lo ha intentado 4 veces o más. Y si nosotros sabemos que un intento de suicidio es un factor de riesgo muy importante para en el año siguiente hacer un nuevo intento, una persona que ha tenido 4 o más intentos es una persona que experimenta un dolor psíquico tan intenso que el deseo de interrumpir ese dolor y el deseo de no seguir existiendo se vuelve una idea recurrente y una conducta recurrente. Y este dato es de un proyecto en Estados Unidos que se llama el Proyecto de Aceptación Familiar, que lleva varios años estudiando este tema y ha encontrado que en los casos de chiques que además tienen familias que los rechazan, el riesgo de suicidio es 8 veces respecto de sus pares heterosis. Y uno podría preguntarse por qué estos datos a mucha gente le sirven para decir, bueno, entonces efectivamente las personas de la comunidad LGBTIQ+, tienen un problema de salud mental. Son personas que no están bien, son personas que tienen una patología. Y la verdad es que la comunidad científica ha ido llegando al consenso de que la principal interpretación, la más validada, respecto de por qué ocurre esto, a pesar de todos los cambios y de todo lo que uno podría decir, entre comillas, que se ha avanzado, es el estrés de minorías. ¿Qué es el estrés de minorías? Cuando tú formas parte de un grupo que es percibido como fuera de las normas sociales, un grupo históricamente excluido, tienes tal nivel de desventaja en la estructura social que no solo enfrentas más estresores todo el tiempo, desde una familia que no te acepta, una sociedad que no te acepta, bullying en el colegio, ciberbullying en el mundo online, etc., y además con menos recursos de apoyo. Como yo decía antes, la familia muchas veces no solo no es un factor protector, sino que puede ser un factor de riesgo si te rechaza. Todo eso redunda en peores indicadores de salud mental. Y es por eso que en Chile, por ejemplo, hay ciertas poblaciones como la comunidad LGBTIQ+, pero también pueblos originarios, migrantes, que tienen niveles incrementados de riesgo suicida. Y es súper importante entender que no tiene que ver con algo propio de esos individuos, de esas personas, de su salud mental, de su estructura psíquica, sino que tiene que ver con la experiencia sistemática de vivir en un entorno adverso, que en el mejor de los casos puede ser no afirmativo, no te reconoce, no te acepta, no te valida en tu identidad, y en el peor de los casos puede ser violento, con violencias de distinto tipo, física, psicológica, social, y en distintos momentos del curso de vida y en distintos ámbitos. Un chico migrante, para poner un ejemplo, puede que en el colegio viva bullying por su nacionalidad o por su etnia, pero al llegar a su casa está en un entorno de pares que lo aceptan. Muchos de los chicos con los que nosotros trabajamos viven esa situación de no aceptación en cada ámbito en el cual se mueven. Y por lo tanto, si ustedes se imaginan lo que es 24 horas al día vivir en una situación así y lo que eso implica en términos de no poder vivir de forma auténtica, tener que construir una identidad paralela, tener que ocultar quién tú eres, es evidente que el deterioro de la salud mental es gigante. Ahora, algo súper interesante es que It Gets Better, hace 10 años, vio que había habido un incremento del suicidio de adolescentes LGBTIQ+ en Estados Unidos y decidió lanzar este proyecto. Y el proyecto consiste en videos que adultos de la comunidad graban para transmitirle a adolescentes que hoy día lo pueden estar pasando muy mal, que las cosas van a mejorar. Por eso el nombre, It Gets Better, todo mejora. Es decir, hoy día tú no te imaginas un futuro posible. Cuando todo tu entorno te dice que tú no debes ser quien tú eres, pasar a concluir que tú no debes ser, porque al final uno no puede ser si no es quien uno es.
concluir que uno no debe ser y que uno no tiene un lugar, no es un paso demasiado difícil de dar. Entonces It Gets Better lo que hace es videos con mensajes de esperanza. Y así surge el proyecto a nivel global. ¿Qué pasó en Chile? Nosotros fuimos la primera oficina que se creó en América Latina. Partimos con esta misma lógica de los videos de esperanza. A finales del 2014 nos empezaron a hablar a nuestro chat de Facebook chicos que ya no querían tener información sobre qué es la orientación sexual, qué es la identidad de género, sino que necesitaban con urgencia hablar con alguien. Nos empezaron a llegar mensajes del tipo, lo estoy pasando súper mal, le he ido sacando a mi mamá pastillas para dormir una cada día sin que se dé cuenta, tengo 30, este fin de semana voy a estar solo y necesito hablar con alguien urgente. Entonces, ¿qué pasó? Se empezó a articular un equipo pequeño de psicólogos cercanos a la fundación que 1 hora a la semana se sentaban, por eso se llamó la hora segura el programa, 1 hora a la semana se sentaban a hablar por el chat de Facebook con estos chicos. Esto partió sin un modelo de intervención, sin objetivos, partió por demanda espontánea, que eso es súper importante entender porque muchos programas sociales surgen así, sobre todo en la sociedad civil. Esto no estaba planificado, no hubo nadie en ninguna oficina que hiciera un marco lógico, sino que empezaron, cuando tú tienes en tu chat de Facebook chiques que están con riesgo de suicidio inminente, algo tenéis que hacer. Entonces se empezó a crear el programa Hora Segura. El programa Hora Segura hoy día tiene 40 horas semanales de atención, tenemos un equipo de 80 profesionales de varias disciplinas, ya no son solo psicólogos, porque nos fuimos moviendo hacia un modelo más transdisciplinario y más comunitario de salud mental, y hay un modelo de intervención, hay un modelo de gestión, y lo que se hace ahí no es terapia por chat, atendemos por chat a través de una app, a través del chat de Facebook y del chat de la página web, y lo que se hace ahí es dar contención y orientación. No se hace terapia, no le vas a resolver el problema de largo plazo, básicamente la función es cuando tú tienes a alguien parado en una cornisa y tú necesitas que esa persona establezca un vínculo para que se baje de la cornisa, sus problemas no se resuelven al bajar de la cornisa, pero es el primer paso y la primera revinculación con un otro, y puede implicar el primer paso a empezar a abrir tus horizontes y decir, chuta, quizás las cosas pueden estar mejor, quizás la única opción no es terminar con todo esto. La oficina de Estados Unidos nos hizo la cruz por abrir una línea de ayuda, porque durante muchos años nos decían, esa no es la pega de It Gets Better, la pega de It Gets Better son videos de esperanza, ustedes no deberían estar haciendo atención, porque no es eso de lo que se trata. Y fueron muchos años de explicarle a Estados Unidos que en Chile tú no tienes una red. En Estados Unidos tú tienes instituciones que trabajan en prevención del suicidio LGBTIQ+, tienes instituciones que trabajan en las escuelas, tienes instituciones que trabajan con los medios de comunicación. Entonces tú sacas un mensaje de esperanza y tiene sentido. Si acá en Chile, que no hay nada, estoy simplificando, hay organizaciones de la sociedad civil sobre todo que llevan haciendo pega muchos años, pero es un páramo. Si yo a un chico solo le doy un mensaje de esperanza y le digo todo mejora, voy a estar cruzando los dedos, va a estar todo bien, y no hago nada más, para que efectivamente todo mejore, porque si el problema no es del chico, lo que yo necesito hacer es que su entorno se vaya volviendo más seguro, más afirmativo, es una promesa vacía y es un poco como de positividad tóxica, como esa idea de tranqui, arcoíris, unicornio, va a estar todo bien y vos dale, y lo tiráis a los leones. ¿Y qué pasó? Otras filiales de It Gets Better en América Latina empezaron a abrir el programa Hora Segura, y se abrió en Perú, en México, en Colombia y en Paraguay. Y hoy día la Hora Segura está en 5 países de la región, y el año pasado, It Gets Better en el encuentro global, donde nos juntamos toda la oficina, nos dice, ¿saben qué? Nos hemos dado cuenta de que si quieres tener un proyecto global, ese proyecto tiene que hacerse cargo de las diferencias contextuales. Y si en América Latina lo que se necesita es una línea de ayuda para transmitir el mensaje de esperanza, pues fantástico. Y este año, en el Encuentro Global de diciembre, vamos a tener un panel de horas seguras de América Latina contando sus experiencias. Entonces, esto también lo comento porque es súper interesante ver cómo a veces proyectos que tienen una misión a nivel global, y lo mismo ocurre, por supuesto, en el nivel local, en el nivel regional, necesitan ir haciendo lecturas y adaptaciones de las realidades locales para poder tener sentido. Entonces, nosotros trabajamos con un modelo ecológico, donde básicamente, porque para que todo mejore, tú necesitas actuar en distintos niveles, porque si no, como digo yo, es únicamente una expresión de deseo, pero no estás haciendo nada concreto para que las cosas mejoren. En el nivel más micro, donde están niños, niñas, adolescentes y su entorno más directo, su familia, tenemos la Hora Segura, que es la línea de ayuda de la que yo les hablaba, y que es el proyecto más conocido de Todo Mejora. No es todo lo que hacemos, pero es lo más conocido,
y es una línea de atención no presencial y que tiene también una red de instituciones a las cuales derivamos, aunque quizás ese es el punto que hoy día todavía está más débil del proyecto. Luego, en un nivel de mesosistema, es decir, en la comunidad, donde están la escuela, los pares de estos chicos, nosotros desarrollamos capacitaciones, sobre todo con equipos educativos y con equipos de salud. Hemos hecho estudios que nos han mostrado que el 60% de los comentarios LGBTI fóbicos que un chico LGBTIQ+ escucha en la escuela vienen de adultos, no vienen de sus pares. Por lo tanto, tú tenés que capacitar a esos adultos. No quiere decir que los adolescentes hoy día, como se dice muchas veces de manera liviana, vengan con otro chip y esto ya no sea tema para ellos, porque el bullying sigue existiendo y las tasas incrementadas de suicidios siguen existiendo. No es tan simple como decir la nueva generación ya no tiene prejuicio. Porque ¿qué pasa? Todos somos socializados en nuestra casa y todos hemos sido socializados en una estructura heteronormada, cisnormativa, donde asumimos que la heterosexualidad es la norma y que todo lo que esté fuera de eso debe ser sancionado y debe ser castigado. Entonces nosotros actuamos al nivel de la comunidad y también tenemos voluntarios en 7 regiones del país, perdón, 6, porque cerramos una oficina hace 2 semanas. Aparte del voluntariado que atiende la hora segura, tenemos estos voluntarios en 6 regiones que hacen trabajo promocional en los territorios. Van a escuelas a dar charlas, van a ferias, van a las plazas. Por supuesto, en el contexto que estamos hoy día, se han tenido que reinventar hacia un activismo más digital. En el nivel del ecosistema, donde están las políticas públicas, los medios de comunicación, nosotros tratamos de incidir en políticas públicas, hemos participado en la discusión de la ley de identidad de género, en la elaboración de la circular trans, en la discusión del proyecto de ley de ciberbullying, hoy día en varios aspectos del proceso constituyente. Realizamos estudios e investigaciones para desde ahí poder incidir también, y le damos harto peso a la presencia comunicacional. Y por eso nos vemos súper grandes. Somos un equipo de 7 personas, con 200, 250 voluntarios detrás, pero proyectamos como una sombra bien grande por la pega que hace el equipo de comunicaciones. Tenemos 60.000 seguidores en Instagram, 41.000 en Twitter, hay harta pega, trabajamos harto con influencers, hay harta pega por poder llegar a las audiencias juveniles con ese mensaje de que mira, todo va a estar bien en la medida que todos juguemos el rol que tenemos que jugar. ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando tú vas trabajando en todos estos niveles y en articulación con movimientos sociales, medios de comunicación, políticas públicas, otras organizaciones de la sociedad civil, de a poco los cánones culturales generales vayan modificándose, de manera que un día todo mejora no sea necesario. Esto en trabajo social uno siempre lo dice y suena como un poco así lírico, pero es así. Mi expectativa es que todo mejora en 20 años más no sea necesario. Mi expectativa es que tú no tengas que decirle a un chico de 15 que no se imagina a sí mismo de adulto y que por lo tanto ve delante una pantalla negra, mira, todo va a estar bien, sino que ese chico ya lo va a saber, ya va a saber que todo va a estar bien, ya va a saber que va a poder tener una vida adulta plena, con una pareja, si quiere va a tener familia, va a vivir en su pega de manera auténtica, va a estar fuera del closet, pero para todo eso tienen que pasar muchas cosas y cambiar muchas cosas. Nosotros trabajamos en los 3 primeros niveles para poder de a poco ir moviendo la brújula en algún grado en el nivel más macro. Ahora, y le pido a Cristian que me vaya avisando de los tiempos porque yo de esto puedo hablar así infinitamente, igual me interesa dejar espacio para preguntas y conversar. ¿En qué estamos hoy día en Chile y en el mundo? Uno podría decir ya, procesos de modernización, momento cultural moderno, se ha ido avanzando en conquista de derechos, se ha ido avanzando en cambios culturales, pero al mismo tiempo los movimientos de resistencia han ido cobrando mucha fuerza. Y es algo que ocurre siempre que tú avanzas en derechos y que redistribuyes poder y redistribuyes privilegios en la sociedad, hay movimientos de resistencia. Los derechos no se consiguen pacíficamente, el plebiscito que vamos a tener el domingo no se consiguió porque un día la gente se iluminó y dijo, sabéis que esta cuestión hay que cambiarla. No, los procesos se consiguen con luchas de distinto tipo, de distinta índole. ¿Y qué pasa? Hoy día en el mundo, una de las principales disputas sociopolíticas tiene que ver con el tema de género, con el tema de la diversidad, con el tema de las familias, con el tema del reconocimiento del otro como un otro válido. Y tú ves cómo hay un movimiento transnacional que se llama No te metas con mis hijos, que uno puede pensar que está acá en Chile. Lo cierto es que este es un movimiento transnacional con financiamiento, con harto financiamiento, porque no es casual que este bus, por ejemplo, de la diversidad se pasee por todos los países del mundo y eso se pague con plata que alguien saca de su bolsillo de persona común y corriente. Allá hay financiamiento, y yo diría que por lo tanto todo mejora está
en uno de los puntos más duros hoy día de conflicto cultural. Y cuando tú vas a dar capacitaciones a colegios, a mí me pasa, no pasaba hace 3 años, pasa hoy día que tú estás haciendo la capacitación y tú tenés profes que se ponen a echar tallas homofóbicas. Y cuando tú los paras y les dices, oye, estamos haciendo esta capacitación para sensibilizar sobre este tema, te dicen, ya, pues, pero esta es mi opinión. ¿Por qué tú me estás imponiendo? Yo tengo mi opinión, tú me estás imponiendo tu opinión, tú estás pasando a llevar mi libertad de expresión. Y cuando tú decís, bueno, ¿qué esperanza tiene el chico que está en la sala de clase con un profe? Y eso hace 3 años, probablemente ese profe pensaba exactamente lo mismo, pero no lo decía. Hoy día la talla homofóbica se tira en voz alta durante una capacitación. Porque cuando tú tienes una bancada, no voy a decir la bancada evangélica porque dentro del mundo evangélico además hay mucha heterogeneidad respecto del tema de la diversidad. Lo que pasa es que las voces que más suenan son las voces más conservadoras. Pero tú tenés representantes políticos, los tenías en el Congreso, tenés presidentes en el mundo empujando agendas ultraconservadoras. Tienes partidos políticos que en la próxima vuelta van a estar sentados en la Convención Constitucional, van a estar sentados en el Congreso. Entonces, obviamente, las personas de a pie que están aferradas a su LGBTIQ-fobia se sienten súper envalentonadas hoy día. Entonces, ¿a qué voy? Estamos en un contexto como cultural amplio de disputa cultural. Y a mí me ha pasado estar en seminarios, sobre todo en el sur de Chile, hay un grupo que se llama Padres Objetores, que cuando hay seminarios sobre temas de diversidad, se distribuyen en las salas, se organizan y empiezan a hacerte preguntas sobre la ideología de género y sobre por qué estamos tratando de hacer ingeniería social y sobre etc. Hace 5 o 10 años en Chile que tú dijeras que algo tenía que ver con el Sistema Internacional de Derechos Humanos, que era un tema de derechos humanos, que era un tema que la ONU había sancionado, zanjaba ciertas discusiones. Hoy día en Chile tú tenías un discurso que dice la ONU es el lobby gay y los derechos humanos son un invento de la izquierda que quiere pasar por encima de nuestra soberanía, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. Entonces, y ahí nosotros hemos descubierto que apelar a los testimonios, apelar a mostrar las vidas concretas de chiques, no exponiéndolos, sino que, por ejemplo, mostrar trozos de los testimonios que a nosotros nos llegan a la hora segura o cosas así, es súper eficaz porque tú entras desde el lado de la sensibilización. Porque una cosa es que te traten, tú entiendas que te están tratando de imponer cognitivamente un discurso, y otra cosa es que tú digas, hay chicos que hoy día se están tratando de suicidar. Tú eres adulto, yo soy adulta. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? Y no es un invento, no es una ideología, no es algo que nadie esté tratando de imponer. Tú tienes ese chico hoy día y me está llamando a mí a la hora segura. ¿Qué vamos a hacer con ese chico? Entonces, muchas veces esa sensibilización es como un punto de entrada para poder ir cambiando ciertas cosas. Respecto del ejercicio del trabajo social, porque efectivamente yo soy la única trabajadora social en la fundación, para que ustedes se hagan una idea, el cargo que tengo yo hoy día, la fundación ya no tiene dirección ejecutiva, que se decidió que era un cargo que concentraba demasiado poder y demasiada responsabilidad y fundía a quien se sentaba ahí. Se creó un coliderazgo. Entonces yo estoy a cargo de todos los temas programáticos, que quiere decir la hora segura, las comunicaciones y el voluntariado, y tenemos a otra persona que lleva el liderazgo conmigo de la organización, que ve todos los temas administrativos y financieros, lo cual para mí es fantástico porque francamente esos temas no tengo competencia ni demasiado interés en llevarlos adelante. La transdisciplinariedad yo diría que es algo que en las organizaciones de la sociedad civil, y por supuesto en otros espacios también, es un estilo de trabajo y al mismo tiempo es un desafío permanente. Yo les contaba que la hora segura surgió con un enfoque súper clínico, y la persona que está a cargo de la hora segura desde sus inicios es psicóloga clínica, y ella ha tenido que ir adquiriendo herramientas de trabajo comunitario, y se lamenta, y siempre dice, pucha, cuando yo estudiaba psicología nunca se me ocurrió tomar la mención comunitaria, y en realidad lo que yo hago hoy día es trabajo comunitario. Para mí que la persona que está a cargo de la hora segura entienda que la hora segura es comunitaria y no clínica, es un cambio súper importante en términos de ir instalando la idea de que la salud mental no es un tema solo de psicólogos o de psiquiatras, pero por supuesto que trabajar transdisciplinariamente tiene también desafíos porque hay lenguajes distintos que hay que conciliar. Los supervisores de la hora segura, que es como un estamento intermedio, son 2 psicólogos y por primera vez hay una trabajadora social ahí. Entonces yo diría que de a poco vamos haciendo patria. Pero por lo demás, en mi carrera siempre ha sido transdisciplinaria, entonces eso para mí no ha sido como demasiada novedad.
El rol de la sociedad civil es súper distinto. Yo he estado en la academia, yo he estado en el Estado, estoy hoy día en la sociedad civil. Es súper desafiante tener el rol de estar cuestionando a la autoridad, estar criticando y vigilando a la autoridad y haciendo que la autoridad rinda cuentas. Por ejemplo, el MinSal, que es un organismo con el cual nosotros trabajamos harto, pero al mismo tiempo estar dispuesto a colaborar con ese organismo. Porque por otro lado, tú desde la sociedad civil siempre tenés claro que si se abre una mesa y te invitan y tú no te sientas, te restas de posibilidades de incidir. Y al final el tema no es incidir por ti, por todo mejora, es incidir por ese chico que está llamando a la hora segura. Tú tenías una responsabilidad normativa ahí. Por supuesto que entonces eso no puede anularte para la crítica, pero es una tensión permanente. Y eso se cruza con lo que yo puse aquí de técnica versus política. Lo puse entre comillas porque ustedes ya deben saber a estas alturas que esa dicotomía es falsa. Pretender que hay gente que se dedica solo a la técnica y gente que se dedica solo a la política es algo falso. Hay un continuo y uno se posiciona ahí en distintos momentos, pero dentro de las organizaciones de la diversidad sexual, y ustedes, sobre todo quienes conozcan más del tema, lo deben tener súper claro, todo mejora se ubica en el polo un poco más técnico. Y tú tienes otras organizaciones de la diversidad que llevan un activismo mucho más político, y que son las organizaciones más rupturistas, más contestatarias, las que están saliendo con mensajes mucho más claros de crítica al Estado, de condena a las violaciones de derechos humanos y qué sé yo. Y es súper importante que cumplan ese rol. Nosotros tenemos otro rol, entre otras cosas, porque desde It Gets Better, y por el hecho de ser una organización de la sociedad civil que tiene que dar un mensaje de esperanza a los jóvenes, nosotros no podemos ser partidistas, y por lo tanto hay una línea editorial que nos prohíbe súper tajantemente salir a pedir la cabeza de una subsecretaria cuando dice que las terapias de conversión deberían estar disponibles para quien las quiera tomar, por poner un ejemplo. ¿Qué hacemos nosotros? No es que no hagamos nada. Salimos con, y ahí el área de comunicaciones son unos genios, salimos con memes, gráficas que educan de por qué las terapias de conversión son graves, de por qué tienen consecuencias, por qué son consideradas una forma de tortura. Cuando se hizo una encuesta hablando de preferencias o opciones sexuales, nosotros sacamos un meme de Hermione diciendo, no es condición, es orientación, y explicando. Entonces, nosotros no somos la ONG que va a salir a pedir la cabeza. Y lo pongo así en términos súper, para que me entiendan de qué estoy hablando. Porque siempre tenemos que salir con un mensaje de esperanza. Y eso es súper complejo, porque ustedes se imaginan que nosotros trabajamos con situaciones que no siempre dan para salir con un mensaje de esperanza. El año pasado, cuando fue el estallido, salimos a denunciar que se estaban violando derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y difundimos un documental, que fue el primer reportaje noticioso en realidad fue de CNN, que mostraba violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Nos llamaron de It Gets Better, que por qué estábamos en nuestras redes sociales difundiendo escenas gráficas de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y lo que nosotros les decíamos es, en Chile eso no se está mostrando, nosotros necesitamos mostrarlo y tenemos la vitrina para hacerlo, y el argumento desde It Gets Better siempre es como, pero los chicos ya están viendo eso en otras fuentes. Los chicos cuando llegan a Todo Mejora tienen que recibir el mensaje de cómo eso va a cambiar. Ahora, es un desafío gigante, no siempre fácil, con el tema constituyente. Hubo muchas discusiones sobre qué posición íbamos a tomar y cómo íbamos a salir, etc. Como se mencionó al principio, yo soy militante política, yo tengo una posición política súper clara. Yo en mis redes sociales personales soy una persona que tiene expresiones mucho más tajantes en términos de temas políticos, pero cuando tú eres de la sociedad civil y estás posicionado en este eje, comillas, más cerca de la técnica que de la política, es súper importante ser cuidadoso. Y yo diría que no tanto para espantar a donantes, sino que sobre todo para que no haya ningún adolescente que lo esté pasando mal y que quizás su familia es de derecha, para ponerlo así súper en castellano, y que siente que nosotros no somos un espacio seguro para ese chico. Ese chico tiene que sentir que somos un espacio seguro. Y la interseccionalidad, y voy terminando con esto, todos ustedes saben, no es lo mismo ser una chica trans en Vitacura que ser una chica trans en Lebu, que ser un chico gay en Alto Hospicio. No es lo mismo. No es lo mismo tener una discapacidad, no es lo mismo ser de la comunidad sorda y no poder acceder a la hora segura, porque la hora segura, si bien es por chat, y uno diría, bueno, las personas sordas saben leer,
pero hay todo un tema de pertinencia cultural de las líneas de ayuda hacia la comunidad sorda que a nosotros nos desafía y de la cual estamos viendo cómo nos hacemos cargo. La interseccionalidad es siempre un desafío. Nosotros atendemos por internet, o sea, se necesita una conexión a internet para conectarte a la hora segura. Eso amplía el acceso, porque quiere decir que la chica del EBU, que quizás nunca en su vida ha visto una persona trans, puede conectarse a la hora segura y hablar con nosotros desde el colegio, en el baño, encerrada a través de su teléfono. Pero quiere decir que los chicos que no tienen internet, y eso hoy día con la teleeducación se ha puesto muy de manifiesto, no pueden acceder a nosotros. Y en un país como Chile, que tú atiendas de manera no presencial por internet, introduce un sesgo de clase. Y eso es un dato. ¿Quiere decir eso que no vamos a seguir haciendo lo que vamos haciendo? Por supuesto que no. Pero quiere decir que tú tenés que tener súper claro que hay chicos a los cuales no estáis logrando llegar. Y ahí viene el desafío de cómo lográis llegar hasta allá. Y lo último, por si es de interés para ustedes, ¿qué cosas hemos visto en la hora segura en el contexto de COVID, aparte de un incremento de las solicitudes de atención? Que ya había ocurrido post 18 de octubre y que ya había ocurrido a finales de febrero, cuando Instagram nos visibilizó en una herramienta de Instagram y tuvimos un crecimiento de 2000% de las atenciones de un día para otro y nos quedó la escoba en la hora segura. Hemos visto que para muchos chicos de la comunidad el distanciamiento social es más bien aislamiento social, y cuando tú formas parte de una comunidad que ya vive aislada, en términos psíquicos muchas veces, que ese aislamiento sea real es súper serio. Muchos de estos chicos en la escuela, quizás la escuela no era un espacio seguro, pero tenían un profe, un adulto, un orientador, que era el que los cachaba cuando lo estaban pasando mal. Y hoy día esos chicos no tienen ese espacio y muchas veces están en cuarentena con familias no afirmativas. Y familias no afirmativas puede querer decir, como yo decía antes, desde no te reconozco y tenés que vivir escondido tu identidad, o quién te gusta, o cuál es tu pareja, hasta violencia. Y así como la violencia de género, que se suele reducir a la violencia contra las mujeres, y yo como mujer considero fantástico que se esté visibilizando la violencia de género contra las mujeres en contexto de COVID, pero no se habla de la violencia de género hacia personas de la comunidad LGBTIQ+. Y es violencia de género igual, porque el origen es la norma de género, es exactamente lo mismo. Es la norma de género y el castigo a quien se sale de la norma y de los roles tradicionales. Las presiones económicas y educacionales están súper presentes en los chicos que nos contactan a la hora segura. La comunidad LGBTIQ+, no es extraterrestre, forma parte de Chile, y en Chile lo que más ha golpeado este año son las pérdidas de empleo, las tensiones por la reducción de recursos, etc. Tres grandes temas que están apareciendo mucho. Chicos que han visto interrumpidos sus tratamientos de salud mental o de hormonas, en el caso de chiques trans, o de tratamiento antirretroviral, en el caso de personas viviendo con VIH. Chicos que han visto aumentada la conflictividad familiar. Chicos que están angustiados, estresados por las tensiones del teleestudio, por el teletrabajo, etc. Oportunidades de la cuarentena, con muchas comillas. Tenemos chiques que en este contexto han estado más cerca de sus familias y han salido del closet o han revelado sus identidades a sus familias y han tenido una buena respuesta. No son la gran mayoría, pero ocurren. Entonces también tenemos chicos que nos contactan a la hora segura que han dado ese paso y se han encontrado con una respuesta afirmativa. Y eso es fabuloso. Y además la cuarentena en las redes sociales y todo lo que es internet te da una oportunidad de romper ese aislamiento. Entonces nosotros motivamos mucho a los adolescentes con los que trabajamos a que no se queden aislados, se mantengan vinculados, se conecten a lives, se conecten a todo tipo de espacios donde hay referentes de la comunidad para que reafirmen la noción de que no están solos, solas o soles. Y eso, he hablado muchísimo. Yo atenta a preguntas, comentarios. Rosario, te pedimos que puedas dejar de compartir la presentación. Obvio. Sorry. Ya, fantástico. Pucha, agradecerte y abrir las preguntas, dudas. Este es un tema súper relevante. Es un tema donde estamos en un camino, yo diría que es bien incipiente, inicial, respecto de la experiencia de otros países. Entonces, queda la palabra abierta para bombardear ahí a la Rocío. Yo, profe, tengo una consulta. Dale. En el caso de agradecer primero la presentación,
porque es un tema bastante importante en nuestra sociedad actual. Pero sí tengo un problema, como una consulta más bien de enfoque. En la presentación, usted mencionó que normalmente la dificultad aparece sobre todo en los adultos, ya que la mayoría de los bullying o cosas que pueden afectar la autoestima de las personas con esa orientación viene de los adultos, puede ser en la clase, puede ser en la red, puede ser en otro espacio también. Entonces quería saber si en vez de hacer como la hora de atención a las personas trans, si mejor cambiaron o si no han visto esa posibilidad de cambiar el enfoque de trabajar con los adultos, porque como normalmente son los adultos que están mucho más cerca de los niños, independiente de la contención que ustedes le van a dar. Entonces, la repercusión de los adultos siempre puede ser un factor riesgoso para esas personas. Entonces, no sería de igual de importancia como poner el enfoque de capacitación continua hacia los adultos y proponer también acción política participativa para que respeten ese derecho. No sé si me explico bien. Sí, muchas gracias, Eduard, por tu consulta. Creo que es súper importante reforzar ese punto para que quede súper claro. Yo coincido totalmente contigo. Si nosotros solo trabajamos con los chicos que lo están pasando mal a través de la línea de ayuda, estás poniendo toda la responsabilidad en el individuo y no estás haciendo nada con el entorno, que es el problema. Si el problema es el entorno, el problema no es el individuo. Trabajamos con los niños, niñas y adolescentes porque esos niños lo están pasando mal hoy día y no pueden esperar a que yo cambie el entorno en 50 años para recibir una atención. Pero como nosotros contamos, y quizás no quedó claro porque hablé mucho de la hora segura, nosotros trabajamos con un modelo ecológico. Entonces, hacemos capacitaciones a adultos en escuelas, en equipos de salud, hemos hecho capacitaciones a medios de comunicación, capacitamos a todos los equipos de comunicación de Netflix, por ponerle un ejemplo, hace como un mes, sobre cómo tratar, tanto en las películas, en las series, como en las comunicaciones hacia afuera, adecuadamente temas de diversidad. Trabajamos con empresas. Entonces, hacemos harta capacitación a adultos, porque yo coincido totalmente contigo, no puedes poner la responsabilidad de que todo mejore en el individuo que lo está pasando mal. Y por otro lado, y esto no lo mencioné antes, la hora segura también atiende a adultos que estén preocupados por un adolescente o que no tienen herramientas. Entonces, la hora segura, un 10% de las consultas que recibimos son, ¿sabéis que mi sobrino me tinca que es gay, me tinca que es trans, no sé cómo ayudarlo, no sé cómo abrir esa conversación, no sé si decirle algo, no quiero pasarlo a llevar, ¿cómo lo puedo hacer? Y los profesionales que atienden la hora segura también dan ese tipo de orientación. Ahora, por ejemplo, cuando tú tienes un chique trans, que existan programas de acompañamiento para que esa familia pueda apoyar a ese chique es fundamental, y nosotros peleamos mucho para que en la Ley de Identidad de Género se creara un programa de acompañamiento para las familias, que no se ha echado a andar, que no tiene presupuesto, pero quedó en la ley, ese fue un logro. Porque nosotros vemos muchos chiques trans que tienen que educar a su familia y tienen que contener a sus padres que están superados por esto de tener un hijo trans, y resulta que ese chico está viviendo su proceso. Entonces ese adulto necesita de otros adultos que lo eduquen, que lo acompañen, que refuercen los procesos de duelo, porque hay duelos que se dan en la familia cuando tú tenías una hija y ahora tienes un hijo, y hay temas de los hermanos, en otros países hay grupos de apoyo de pares, hay un montón de estrategias súper interesantes que acá en Chile todavía faltan. Pero coincido contigo, el trabajo que se hace en los otros espacios es fundamental. Pero no podéis dejar a ese chique que hoy día lo está pasando mal solo. Gracias. Gracias, Rocío. ¿Alguna otra pregunta? A mí me gustaría saber, muchas gracias por la presentación, estuvo muy magistral. ¿Cuál ha sido el mayor desafío de reinventar las intervenciones en contexto de pandemia? Sobre todo con el aumento que hubo, que muchos chiques se comunicaron con ustedes. Sí. Eso.
Mira, por un lado teníamos un plus, que es que la principal intervención que hacíamos ya era no presencial. Entonces, muchas ONG que hacen puro trabajo territorial, entendiendo el territorio de la manera más convencional, que es como con los pies en la calle, que es una idea que hoy día, francamente, ya la tenemos que desechar, porque lo territorial, más aún si vamos a estar en lo que estamos hoy día, ya no puede ser eso. Pero, en fin, nuestra principal atención era no presencial y se ha podido llevar a cabo durante todo este tiempo, y hemos podido postular a fondos que se han abierto para dar atención a distancia en contexto COVID. Entonces, a diferencia de otras ONG, no digo yo que estemos en el mejor de los mundos financieramente, nunca es así en la sociedad civil, pero se han abierto fondos a los que hemos podido postular, porque se están dando fondos a quienes dan ayuda a distancia. Y gracias a eso este año se han creado muchas líneas de ayuda y qué sé yo. Hay un tema pendiente que tiene que ver con cómo tú refuerzas a un equipo que es de voluntarios. Entonces, por ejemplo, hicimos un convenio con la Clínica de Atención Psicológica de la Universidad Andrés Bello, que le están dando atención gratuita a todos nuestros voluntarios que necesitan atención psicológica. Porque hicimos un levantamiento de necesidades del voluntariado, y si bien hay necesidades económicas también, y también estamos viendo cómo apoyar eso, la mayoría tienen necesidades de salud mental. Nos ha estado ocurriendo en los últimos meses que se ha estado yendo mucha gente de la hora segura. Siempre la hora segura tiene una rotación, porque atender una línea de ayuda tiene un nivel de burnout como importante. Pero estos últimos meses se ha estado yendo gente porque no están bien en su vida. Y yo diría que es el efecto de la acumulación de meses, y que todos quienes estamos aquí lo estamos sintiendo. Entonces hemos tenido que hacer procesos de reclutamiento para nuevo voluntariado, hemos buscado reforzar los turnos para que si antes 2 personas tenían que atender, ahora ya 3 personas atendiendo, pero eso implica que el supervisor que antes supervisaba a 20 personas ahora tiene que supervisar a 30. Entonces hay todo un desafío que es de gestión, y ahí es súper importante entender que en el trabajo social la gestión, todo lo que ocurre detrás de la intervención, es tanto más importante. Nosotros tenemos un modelo de intervención y un modelo de gestión, y el modelo de gestión te afecta directamente la calidad de la intervención que tú puedes dar, y hay que ponerle mucha cabeza. Tú tenés que tener mecanismos para prevenir el burnout. Cuando nosotros hacemos alianzas, por ejemplo, con Netflix, que va a estrenar la nueva temporada de 13 razones, y nosotros somos la línea de ayuda para Chile, nosotros le pedimos lucas a Netflix para reforzar la hora segura durante ese periodo. Y obvio, porque ellos tienen las lucas, y nosotros lo que les decimos es, mira, podemos ser la línea de ayuda, pero hay que reforzarla. Tú no podés simplemente a un grupo de voluntarios decirles, miren, desde mañana van a estar atendiendo el triple, el cuádruple, 10 veces, y sigan adelante. Entonces, hemos tenido que implementar una serie de políticas de bienestar y cuidado hacia el voluntariado. Y yo diría que 2019 ha sido un año tanto de estar pendiente de nuestros usuarios como de nuestro voluntariado. Yo creo que nunca antes el voluntariado había sido como un sujeto de intervención, entre comillas, porque necesitáis cuidarlo, necesitáis apoyarlo. Ellos son los que nos permiten hacer la pega. Súper. Creo que les vamos dando como las últimas preguntas, ¿sí? Para liberar a Rocío ahí. La Mane está tratando de conectarse con su micrófono, pero no puede, así que le podemos hacer. Pero enseña se puede hacer también, ¿eh? Se puede hacer, enseña las preguntas. Espérate, ¿por el chat puedes? ¿Mane? ¿Puedes hacerlo al WhatsApp y yo... está en el teléfono. ¿Puedes hacerla al WhatsApp del equipo y yo se la hago a Rocío? Ya. Preguntas, dudas, consultas, desacuerdo, también pueden haber desacuerdo, ¿no? Quizás alguien puede estar en desacuerdo. Yo, profe. Dale, Camila. Quizás como preguntar así como qué es lo que se opina como fundación, incluso si puede así como desde su particular, respecto a este como sentido de que a donde es como igual mucho en base a lo virtual, en base como a la conversación que tiene que ver con redes sociales en sí, hasta como desplantan como el mensaje, la información, la línea de ayuda como tal. Es que
no sé cómo plantearlo en sí, pero sí como quizás exponerlo para que se entienda un poquito, como el sentido igual de que muchas veces las redes sociales juegan una mala pasada, en términos como de que se difunde de forma errónea, en términos de que también puede ser como un buen apoyo como al contrario. Lo pongo en explícito porque la red social de TikTok ha sido así como también muy furor ahora en cuarentena. Y ahí he visto mucha gente que como que ha sentido mucho apoyo al término de salir del closet en muchos términos y se ha encontrado con un montón de apoyo. Pero también me pregunto así como, ¿cómo va a ser eso a la inversa? Porque igual es como preocupante. Entonces, ¿cómo manejan eso también? Así como, yo creo que igual se me imagina, especulo, de que igual ha sido un tema también para atender de forma virtual dentro del chat. Entonces, ¿cómo manejan eso también? Que puede ser así como mala pasada, como también puede ser muy buena pasada, y resulta igual como, hay una expresión que es como de el tiro por la culata, algo así, como que, bueno, eso Sí, me contó un poquito. sí, sí se entiende, Camila. Mira, Ujú. las tecnologías son contradictorias porque pueden tener riesgo y pueden ser oportunidades. Y hoy día son las redes sociales, cuando yo era chica era la tele, cuando mi mamá era chica era la radio, cuando su mamá era chica eran las novelas de aventura, y siempre estaba esa idea de que había algo externo, un nuevo aparato, una nueva tecnología que iba a venir a introducir la violencia y en la mente de los niños, ¿no? Como cuando yo era chica era esa idea de que si escuchabas heavy metal te ibas a poner satánico, no sé. Nosotros en Todo Mejora tratamos de tener un discurso sobre la tecnología enfatizando su carácter contradictorio. No somos partidarios de prohibir la relación con la tecnología, entre otras cosas porque creemos que es totalmente inútil. Pretender que las nuevas generaciones no van a estar en redes sociales, pretender que ese mundo no es real, es una ilusión. Ese mundo es real. Gran parte de las relaciones significativas, tanto de adolescentes como de adultos, hoy día se juegan en las redes sociales. Desde que estamos en cuarentena, yo diría que las redes sociales son la vitrina de cada uno hacia el mundo, tanto para informarse como para mostrarse, y eso tiene de bueno y de malo. No sé si han visto documentales en Netflix como El dilema de las redes sociales o otros que hablan de los efectos negativos que pueden tener las redes sociales, no solo a nivel del individuo, por ejemplo, de crearte una adicción, sino que a nivel amplificado de intervenir en elecciones, dañar la democracia, es decir, estamos hablando de un fenómeno súper complejo. El ciberbullying no es menor, y la comunidad LGBTIQ+ recibe mucha violencia online, pero al mismo tiempo tú tenés chicas trans que ensayan su nueva identidad en las redes sociales creándose un perfil, y que las redes sociales les permiten experimentar en un espacio protegido de a poco esa nueva identidad, antes incluso de contarle a sus personas más cercanas. Tú tienes chicos que hoy día conectarse a un live de un influencer LGBTIQ+ todos los días en la noche le ayuda a sentirse parte de una comunidad. Entonces, yo creo que al final el tema es cómo nos aseguramos de que se puedan maximizar los beneficios, entre comillas, y reducir los riesgos. Y eso parte por no negar que existen ambos. Yo creo que todas las discusiones, ya sea que endiosan a las redes sociales o que las satanizan, son un error, porque por lo demás son un dato de la causa hoy día. Entonces, eso es lo que puedo decir. Como a nosotros nos toca mucho ayudar a chiques que viven violencia online de distinto tipo. Es un tema súper complejo. Pero yo diría que mientras siga existiendo violencia entre las relaciones humanas, sanciona a quien se sale de la norma, eso se va a volcar al espacio online, se va a volcar a la calle, se va a volcar a todos los espacios donde se dan las relaciones humanas. No hay nada ahí propio de las redes sociales, es propio de las interacciones humanas. Sí, las redes sociales tienen dinámicas que le agregan riesgo y le agregan daño a la violencia, porque alguien te dijo algo en una red social y eso va a estar siempre ahí. Y eso tiene un potencial de amplificación gigante. Eso efectivamente es así. Eso. Bacán. Última pregunta, ¿no? Para que... ¿La Mane logró comunicarse? No lo logró. Ya, No, Mane, después me hablas por alguna red social, a propósito.
Ya, bacán. Quizás como para ir cerrando, quizás como preguntarle a Rocío también es que, porque esto tiene una especie como de fibra de biográfica de cada uno también, es que qué es lo que puede hacer cada uno también, porque probablemente hay cosas que hacer en el microespacio, no solo en el compromiso, sino que hay que tratar de ir como generando en los espacios familiares, los espacios laborales, los espacios de estudio, para que efectivamente ir entrenando una sociedad que es más acogedora de la diversidad, que logra en el fondo empatizar con el sufrimiento muchas veces que tienen niños en el colegio, y que más allá de lo ideológico, efectivamente nos hacemos cargo de eso que está ocurriendo, en el fondo, que quizás como voy a ir cerrando de ¿qué crees tú que lo que cada uno podemos ir haciendo en nuestros microespacios, en nuestros espacios de responsabilidad de papá o de mamá o de compañero, de pareja, de vecino, de ciudadano, ¿cachai? ¿No? Para poder ir moviendo esto que yo creo que es tan clave, ¿no? Sí. Mira, por un lado hay desafíos para formadores, pensando que acá hay varios formadores de profesionales, porque efectivamente las carreras de ciencias sociales en Chile y las de educación todavía no tienen en su malla, o creo que de a poco están avanzando, no quiero decir que no haya, pero formación, bueno, en temas de derechos humanos en general, pero también de diversidad sexual, de género, y por lo tanto cada profesional tiene que ir formando sus propios espacios de formación. Cuando nosotros hacemos capacitaciones, muchas veces la gente quiere el glosario, porque no quiere ocupar el término equivocado. Entonces quieren que tú les digáis, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Quieren que les des un diccionario. Y yo lo que les digo siempre, efectivamente nosotros trabajamos con ciertos conceptos básicos, hay una alfabetización básica que hay que entender, pero lo más importante es tener una postura afirmativa. ¿Y qué es una postura afirmativa? Una postura de apertura y reconocimiento del otro como un otro válido, que al final debería ser un mantra del trabajo social en general, ¿no? Yo no puedo presumir o suponer por cómo alguien se ve, que es la expresión de género de alguien, cómo alguien se muestra en términos de género, cómo lleva el pelo, su tono de voz, su expresión, su cuerpo, su manera de caminar. Yo no puedo desprender de la expresión de género de alguien, ni su identidad de género, ni su orientación sexoafectiva, ni siquiera su sexo biológico, porque existen los cuerpos intersex, y de un 1 a 2% de los cuerpos humanos son intersex, es decir, tienen características sexuales de macho y de hembra, solo que ninguna en grado total. Y un 2% es mucho. Entonces, uno de ver a alguien ni siquiera puede hacer suposiciones sobre el sexo biológico de una persona. ¿Qué es lo que toca, por lo tanto? Preguntar. Preguntarle al otro con respeto qué pronombres quieres que use contigo, cómo te gustaría que te llame, con qué baño te sientes cómodo de usar. Y cuando yo digo esto en las capacitaciones, muchas veces la gente te dice, oye, es que la gente se va a sentir mal de que tú le preguntes. Yo le digo, la gente se va a sentir peor de que tú supongas cosas y te atribuyas el poder de ponerle una etiqueta a otra persona. Siempre va a ser mejor preguntar. Ahora, hay maneras respetuosas y maneras no respetuosas de preguntar. Un profe de educación física en una capacitación una vez me dijo que yo le pregunté por su identidad de género y se puso a llorar y quedó la escoba. Entonces yo, a ver, ¿qué le preguntaste? Le pregunté, ¿qué eres tú? Yo ya, pues, la pregunta ¿qué eres? Es una pregunta que funciona en un nivel como ¿qué eres? Una mesa, un piano, es súper distinto preguntarle ¿cuál baño, cuál camarín te sientes? Porque al final el tema era el camarín. ¿Con qué camarín te sientes cómodo de usar? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué pronombre? Y al final el gran mantra, porque todo el glosario, qué es la L, qué es la G, qué es la B, por qué es distinto el travestismo del transformismo y en qué se diferencia la transexualidad de lo transgénero, todas esas son cosas que tú podés buscar en manuales, y Todo Mejora tiene un montón de manuales online. Pero lo que en ningún manual te va a poder enseñar es la actitud de respeto y de apertura hacia ese otro que tenéis delante. Ahí yo diría que los trabajadores sociales tenemos camino avanzado, porque pucha, si no saliste de la formación aprendiendo eso, está malo el título, ¿cachai? Se supone que uno reconoce al otro como un otro válido. Niños, niñas, adolescentes, póngale la etiqueta de sujeto de intervención que le quieras poner, es un otro válido, y ese otro te tiene que decir quién es, cuál es su identidad, cuál es su orientación. Y si no te lo quiere decir, tampoco tiene por qué decírtelo.
No sé si la Rosario quiere preguntar algo ahí, alguien más. ¿Voluntarios desde qué edad? Porque a lo mejor en los círculos de cada uno pueden tener ganas de contarle a gente que quieren ser voluntarios, ¿no, Rocío? Sí, o socios. O socios Pueden también. hacer socios desde 3.000 pesos mensuales hacia arriba. Mira, de 18 hacia arriba, cada cierto tiempo hacemos llamados a reclutamiento para la hora segura. No los podemos recibir por goteo porque hay un proceso de selección, de inducción, entonces hacemos llamadas. Hace poco terminó un proceso de reclutamiento y yo creo que en diciembre va a haber otro. Pero para el otro voluntariado, que es territorial y que también es voluntariado profesional, como sabéis que yo soy trabajador social y quiero apoyar algún proyecto que ustedes estén desarrollando, todo eso sí se puede postular en cualquier momento del año. Oye, Rocío, ¿dónde te encontramos? Ya que estamos hablando de redes en mi sociales, si es que casa. alguien quisiese saber más. No. ¿Y tú, Encontramos el Miguel? trabajo de Todo Mejora, por si es que alguien quiere profundizar en los temas. www.todomejora.org. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos LinkedIn, tenemos Twitter, no tenemos TikTok aún. Hay otras filiales de Todo Mejora que ya tienen TikTok. No, .org. Perdón. Ahí desinformando, las fake news. Yo creo que más de alguien en este grupo se va a interesar tal vez en ser voluntario o en buscar de qué manera poder aportar al trabajo que ustedes hacen, porque efectivamente yo creo que es un tema que además es muy de interés de los estudiantes de trabajo social. Ha aparecido en muchas oportunidades tener más herramientas y formación desde enfoque de género. Y yo creo que esta es una buena alternativa también de aproximación al ejercicio profesional, que hoy día, a propósito de la pandemia, nos vimos restados de poder participar. Entonces creo que pudiese ser interesante que se pudiesen sumar, poder conocer un poco más de lo que hacen, y en el caso de sentirse identificados también con la misión de Todo Mejora, sumarse a este trabajo que sin duda va a ser absoluta y completamente gratificante. Te agradecemos, Rocío, como siempre, un gusto escucharte. ¡Ay, la Mane! Y ahí está la Mane, que me imagino que también te va a querer decir algo para cerrar. Tenía pegado el computador, pero sí, y soy la que está grabando, así que espero que haya quedado bien grabado, perdón. Está todavía grabando, Mane, está todo bien. Está todo bien. Ya, yo no puedo verles a todos. Estamos despidiéndonos, agradeciéndonos, dando tipo. O sea, que estuve ahí como encerrada y no podía hablar. Lo que sí he podido escuchar, pero no podía hacer nada más que escuchar, pero perdón, solo la emoción de haberlo logrado, solo agradecer muchísimo tu presencia acá, Rocío, como profes, como equipo docente, con los estudiantes, súper interesante lo que nos compartes también desde otro lugar del trabajo social que trae también desafíos antiguos y nuevos y renovados también. Sumarme al agradecimiento que decía Rosario y no sé, ahí los demás, pasa el resto. Siempre un gusto volver a la casa. Sí, un gusto de verte. Estamos en confianza. Sí. Ya, Rocío, te dejamos libre como el viento. Ya, gracias por la invitación. A ti, por Muchas tu gracias tiempo. a ti. Sí. Muchas gracias. Sí. Cuídense mucho. Y le agradecí. Vayan a votar. Sí. Eso sí. Totalmente. De todas maneras. Eso sí, vayan a votar. Nos vemos ahí en los centros de votación. Que estén bien. Chao. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Ya, pues cerramos, ¿no? ¿Qué les pareció, chiquilles, los que están? ¿Algún comentario para cerrar? Bacán, muchas gracias por la instancia, me gustó mucho, estuvo muy enriquecedora, sí. Es importante. Entonces, que tengan una buena semana, retomamos el próximo jueves, Mane, ¿no? No, el próximo semana acordémonos de que hay receso, por tanto no hay clase sincrónica. Esperemos que ustedes también puedan descansar en esa semana y solo reiterar el llamado a participar en el espacio del domingo, ¿no? Bastante importante, relevante en este hito y momento histórico que estamos viviendo como país. Agradecerles a quienes pudieron estar. Echamos mucho de menos a todos los demás, ¿eh? Eso nos queda ahí extrañándoles, pero muchas gracias a todos y a todas y a todos.